Buenas tardes. Vamos a empezar con la primera clase de estructuras hiperestáticas. Para eso vamos a empezar con un repaso de conocimientos previos. La estructura de una obra arquitectónica debe encontrarse en equilibrio estático. Esto significa que la estructura se mantiene quieta con respecto a un marco de referencia y que la suma de fuerzas y momentos sobre cada partícula del sistema es cero. Un cuerpo rígido, plano, puede experimentar dos movimientos en el plano, que son un desplazamiento y un giro. Estará en equilibrio estático si la sumatoria de fuerzas horizontales es cero, si la sumatoria de fuerzas verticales es cero, y si la sumatoria de momentos respecto de cualquier punto del plano es cero también. La estructura de una obra arquitectónica debe encontrarse en equilibrio, decíamos, cumpliendo esas tres ecuaciones de equilibrio. Pero para cumplir con tres ecuaciones de equilibrio, solamente podemos tener tres incógnitas para que el sistema sea determinado. Entonces, de ahí sale la clasificación en los tipos de estructuras que hay. Una estructura puede ser hipostática, isostática o hiperestática. Será hipostática aquella que tiene número de incógnitas menor que la cantidad de ecuaciones de equilibrio, que está 3. O sea, tenemos una o dos incógnitas. Esto supone que no oponen resistencia a estímulos de movimientos externos. O sea que la cantidad de incógnitas no alcanza para equilibrar la estructura. La estructura se mueve. Estructura isostática es aquella que tiene número de ecuaciones igual que la cantidad de incógnitas. Por ejemplo, tenemos un vínculo triple, o un vínculo doble y uno simple, o tres vínculos simples. Se puede resolver con los principios de la estática, las tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza horizontal es 0, vertical es 0 y sumatoria de momento 0. Estructura hiperestática tiene vínculos superabundantes, es decir, más de los estrictamente necesarios para la estabilidad del sistema. El número de incógnitas es mayor que la cantidad de ecuaciones de equilibrio. O sea, si tenemos tres ecuaciones y tenemos más incógnitas, quiere decir que hay vínculos de más. O sea que el no movimiento, el equilibrio de la estructura está asegurado. Pero tenemos que determinar esos valores de esos esfuerzos. Primero, se llama grado de hiperestaticidad el número o cantidad de vínculos que se deben eliminar para que el sistema hiperestático se convierta en isostático. Por ejemplo, si tiene dos vínculos triples, sería hiperestática de tercer grado. Si es dos vínculos dobles, es hiperestática de primer grado. Si tiene un vínculo triple y un vínculo doble, entonces es hiperestática de segundo grado y así. Las reacciones en los apoyos se calculan aplicando las condiciones de equilibrio, las tres ecuaciones, pero debemos inventarnos más ecuaciones y para eso tenemos que recurrir a la deformación de la estructura. Y debemos abandonar el principio de rigidez relativa de los cuerpos. ¿Y qué significa que debemos abandonar el principio de rigidez relativa de los cuerpos? Bueno, repasemos. La estática es el área de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos sólidos. Se basa en la hipótesis que estudiar la acción de un sistema de fuerzas actuando sobre un cuerpo ideal, indeformable, con rigidez y resistencia infinitas, es decir, que considera que la geometría de los cuerpos permanece invariable antes y después de la aplicación de las acciones y que es capaz de soportar cargas de cualquier magnitud. La única condición impuesta a las acciones y reacciones es el cumplimiento de las tres ecuaciones de equilibrio estático. La sumatoria de fuerzas verticales es 0, sumatoria de fuerzas horizontales es 0 y sumatoria de momento respecto de cualquier punto 0. La rigidez relativa de los cuerpos está basada
en que la mayoría de los casos la forma de los sólidos sometidos a las acciones exteriores varía de un modo insustancial. Los cuerpos deforman poco, justamente limitamos a la deformación. Recuerdan que pedíamos que la deformación fuera única, predecible y controlada, y la limitábamos a valores que le sean no visibles. La luz sobre 500 para elementos estructurales primarios, más comprometidos estructuralmente, y la luz sobre 300 cuando eran secundarios, el compromiso estructural. Bueno, pero hay casos que sí tenemos que considerar la deformación, y era en las barras que eran sometidas a compresión, podían tener gran esbeltez y pandear. Entonces ahí sí tenemos que considerar las deformaciones por el pandeo de la pieza. Pero para piezas que trabajan a flexión o atracción, eso no es necesario. Al formar las ecuaciones de equilibrio, esto permite considerar el sólido como indeformable y dotado de las mismas dimensiones geométricas que tenía antes de la aplicación de las cargas. En la realidad encontramos cuerpos reales que frente a la acción de un sistema de cargas se deforman, no son rígidos, ni tienen resistencia infinita. Admitiremos esta hipótesis como válida solamente para aplicarla al estudio del equilibrio de los elementos estructurales. Pero vamos a abandonar el principio de rigidez y vamos a considerar la deformación. Y es de ahí que vamos a sacar las ecuaciones que precisamos para poder calcular las incógnitas superabundantes que tenemos. ¿Y cómo es esto de considerar la deformación? Bueno, en cualquier punto de la estructura, las deformaciones por la izquierda tienen que ser iguales a las deformaciones por la derecha. Igual que como hacíamos con las solicitaciones, que consideramos que la resultante izquierda tenía que equilibrarse con la resultante derecha. Para que hubiera equilibrio, la sumatoria tenía que ser 0 en ese punto. Bueno, lo mismo pasa con las deformaciones, las debemos igualar y nos permite plantear una ecuación en ese punto, pero como puede hacer para infinitos puntos de la estructura, podríamos llegar a obtener infinitas ecuaciones. Bueno, los métodos de análisis de estructuras hiperestáticas fueron acompasando al avance de la humanidad. Al comienzo de los tiempos, cuando se hacían grandes construcciones, como eran las pirámides de Egipto o los templos griegos, se construía con generosidad de medios y no había cálculo posible. Recién para la revolución industrial comenzaron a alivianarse las estructuras y se buscó la economía de los materiales, buscando cuál era la cantidad mínima a poner mediante cálculos. El primer método de cálculo que se utilizó del siglo XVIII es el método de las fuerzas. ¿En qué consiste este método? Bueno, consiste en eliminar vínculos superabundantes hasta que la estructura quede isostática y luego, mediante el principio de superposición, restituir las acciones que los vínculos eliminados ejercían y hallar qué valores deben tomar para que se restablezcan las condiciones originales. Vamos a verlo con un par de ejemplos. El primero. Tenemos un arco con dos vínculos dobles, por lo tanto es hiperestática de primer grado, y vamos a tener en el apoyo A una reacción horizontal, otra vertical, en el apoyo B una reacción vertical y una horizontal. Como son cuatro incógnitas, con las tres ecuaciones de equilibrio no nos alcanza, recurrimos a la deformación de la estructura.
En el método de la fuerza vamos a plantear una superposición. Primero quitamos uno de los vínculos, por ejemplo el RBH, y que queda una estructura isostática, porque queda un vínculo doble y el carrito a la derecha. Bueno, esto se puede resolver con las tres ecuaciones de equilibrio. Y le vamos a, por la deformación que vamos a considerar ahora, hay un corrimiento del apoyo B hacia la derecha, porque la estructura se tiende a aplastar por ese sistema de fuerzas, y ocurre ese corrimiento delta. Ahora, vamos a restituir ese vínculo quitado, ese RBH, colocando una fuerza horizontal en el apoyo SB derecho, y esa fuerza horizontal X va a tener una respuesta en el otro apoyo para mantener el equilibrio. Ahora, el valor de esta X, ¿cómo hacemos para determinarlo? Bueno, esta fuerza X tiene que ser tal que lleve el apoyo B a su posición original. O sea que debe provocar un corrimiento delta prima que sea igual al delta justamente igualando las deformaciones, delta y delta prima, vamos a poder despejar X. Y teniendo el valor de X, vamos a poder hacer la sumatoria de estas reacciones con estas otras, del primer caso y el segundo, y no vamos a tener la situación original que queríamos determinar. Vamos a verlo con un segundo caso, que lo pueden hacer ustedes manualmente con lo que ya saben, los conocimientos que ya tienen. Tenemos una viga de 2 tramos que tiene un vínculo doble, uno simple, otro simple. O sea, son total 4 grados de libertad frenados, es hiperestática de primer grado. Tenemos una RA vertical, una RB vertical y una RC vertical, pues tenemos un sistema de fuerzas que es solamente vertical. Entonces las reacciones van a ser verticales. Ahora, de todos modos, no podemos plantear un sistema, una toma de momentos con respecto a ninguno de los tres apoyos porque nos queda dos incógnitas. Entonces no podemos resolverlo. Vamos a recurrir en el método de las fuerzas, por este método, a hacer una superposición, quitando uno de los vínculos, por ejemplo el central, eliminamos el carrito central, nos queda una estructura isostática, un vínculo doble y un vínculo simple. Lo podemos calcular con las tres ecuaciones de equilibrio, pero vamos a tener que superponer con un segundo caso, bueno, por supuesto que nos va a provocar una flecha, que la podemos determinar. O sea, la flecha para un tramo que es con una carga distribuida y un tramo simplemente apoyado, podemos determinar esta flecha. Y para el segundo caso vamos a volver a colocar una fuerza en el apoyo donde estaba el apoyo B, pero hacia arriba, que restituye el esfuerzo que tendría que hacer el apoyo B. Y lleva con una contraflecha la posición del apoyo B a la original, o sea que la flecha F tiene que ser igual a la flecha F', igualamos las deformaciones, para que quede la estructura original. La flecha F la podemos calcular, como decía, es para carga distribuida 5/384 avos de PL4 sobre E por I. Y para una carga concentrada también la podemos calcular. Depende de la fuerza X. Va a ser F' un 48avos de X por la luz al cubo dividido E por I. Igualando ambas expresiones, nos queda una ecuación de primer grado con una incógnita X que despejaremos y obtenido el valor de X, podemos hallar estas dos reacciones y
esta ya la tenemos determinado, sumamos estas reacciones con estas reacciones y vamos a obtener las originales, que era lo que queríamos hallar. Bueno, como se darán cuenta, esto es posible cuando es hiperestática de primer grado o de segundo grado, porque cada vez se va a ir complejizando el problema. Tenemos que, si fuera hiperestática de segundo grado, tendríamos que hacer una triple superposición con una fuerza X y una fuerza Y. Y entonces nos va a quedar, vamos a llegar a tener un sistema de 2×2, dos ecuaciones con dos incógnitas, X e Y, que las vamos a despejar. Si fuera hiperestática de tercer grado, vamos a tener que hacer 4 superposiciones, una fuerza X, una Y y una Z, sustituyendo los vínculos que habíamos quitado. Y nos va a quedar un sistema de 3×3 para calcular. Y cuando es mayor el grado de hiperestaticidad, es cada vez más difícil el cálculo para hacerlo manual. Recuerden que estamos con métodos rudimentarios de cálculo y eran los primeros que se tenían para calcular. Por ejemplo, para calcular el puente sobre la bahía en San Francisco, que son dos cables principales de los que cuelgan cables secundarios y de ahí la plataforma del puente, se pusieron 100 fuerzas incógnitas en los cables y 100 ecuaciones para calcularlas. El sistema de 100%, un equipo de ingenieros lo tuvo que calcular, y no es así nomás. Cualquier pequeño error daría un resultado erróneo. Bueno, hacia finales del 19 y comienzo del 20 se empieza a usar el hormigón armado. Este material, a diferencia de del acero y de la madera que vienen de fábrica conformado por piezas que se articulan en la obra, el hormigón todos los tramos son continuos. Entre losas, vigas y pilares hay continuidad estructural. Entonces es naturalmente continuo. O sea, es de alto grado de hiperestaticidad todas las estructuras de hormigón armado. Los métodos previos de cálculo no eran suficientes, el método de la fuerza. Entonces, un ingeniero norteamericano, Hardy Cross, se le ocurre el método de distribución de momentos. ¿En qué consiste el método de distribución de momentos? Bueno, va en el sentido opuesto de lo anterior. En lugar de quitar vínculos, le agrega más vínculos, colocando los nudos en una condición de giro nulo. Pero esta condición de giro nulo, ficticia, es conocida, se puede determinar. Luego se quitan de a uno los vínculos agregados hasta restablecer las condiciones originales de la estructura y lleva la estructura al equilibrio por un procedimiento iterativo que después vamos a explicar. Ahora, el método de Cross, acá tenemos una estructura con 3 empotramientos. Es hiperestática de sexto grado porque tenemos 3 vínculos triples, son 9 incógnitas, 6 superabundantes, es hiperestática de sexto grado. El método comienza por frenar los nodos. Esos dibujos rojos son los aparatos supuestos fijadores que imposibilitan los giros, imponiéndole una restricción a todos los apoyos. Entonces, comienza por liberar uno de los nudos. Al liberar ese nudo, el nudo gira como quería girar. Y se produce una deformación de la estructura. Y se llega al equilibrio de ese nudo. Se vuelve a poner el aparato fijador en ese punto y se suelta el nudo consecutivo, el siguiente.
pero entonces este nudo que estaba restringido de girar, ahora puede girar y gira. Y se deforma y se llega a un equilibrio. Se vuelve a colocar el aparato fijador en ese nudo, pero afectó al primer nudo. Y por lo tanto, vamos a tener que volver a soltar este nudo original, también este otro, no los apoyos, porque están siempre encontrados naturalmente. Y el procedimiento es así, iterativo, pero vamos a llegando a que cada vez las transmisiones son menores y se llega al equilibrio de la estructura. Por último, tenemos los métodos matriciales. Estos métodos ya más avanzados se basan en, en el álgebra matricial, que ya se conocía de mucho tiempo antes, pero como que era inútil porque no había los métodos, las herramientas para aplicarlas. Solamente con el uso de las personal computer es que el desarrollo de las computadoras personales es que se puede llegar a hacer cálculos aplicando los métodos matriciales. ¿En qué consisten? Consiste en utilizar el álgebra matricial que permite un planteo muy compacto de las ecuaciones, lo que simplifica el algoritmo para generar un programa informático práctico y versátil, que sea fácil de usar y que se pueda aplicar para cualquier estructura, introduciéndole pocos datos. Los métodos matriciales, veremos el método de la matriz de rigidez, separa los elementos, las barras, las aísla y considera las acciones que hay en los extremos de esa barra. Tenemos una acción horizontal, una acción en el eje de la barra, según el eje de la barra, una acción en el sentido perpendicular y una acción de momento, en un extremo y en el otro. De ahí la variación de los subíndices. Y esas acciones provocan deformaciones en los extremos. Las deformaciones en los extremos serían en el eje horizontal UA, en el eje perpendicular a la barra VA, y el giro θ, que están expresados en los corrimientos estos que provoca en el nudo y en el giro de la barra. En el apoyo B similar, las deformaciones serían un corrimiento en horizontal, un corrimiento en vertical y un giro. Bueno, la representación en forma matricial, la matriz es una forma de ordenar datos en horizontal y vertical, y los disponemos las acciones en las filas y las deformaciones en las verticales, en las columnas. Y en el cruce de uno y otro se dan las ecuaciones que vinculan las acciones con las deformaciones. Nosotros, de los métodos que vimos, vamos a desarrollar en el curso el método de Cross, que tiene sus ventajas. La ventaja primera es un método manual, fácil de calcular con una simple calculadora, permite estudiar estructuras de alto grado de hiperestaticidad mediante operaciones sencillas que pueden realizarse con una calculadora común, y la tercera ventaja fundamental, que es por la que se da en este curso, es la parte didáctica, que permite visualizar cómo es el proceso de resolución de una estructura hiperestática, el mecanismo de distribución de los momentos en la estructura. Actualmente, el uso de métodos matriciales con programas en computadora brindan el resultado final sin ver el proceso. Es algo frío que nosotros metemos datos, números que no se parecen nada a la estructura que tenemos, y la computadora nos devuelve resultados numéricos también, con signos, que se interpretan, pero que no podemos ver el proceso interno de la computadora como fue.
Ahora, el método de Cross, como método manual, tiene ciertas simplificaciones que hace. Y la primera simplificación operativa es que Cross se centra solamente en el estudio de los giros en los nudos de la estructura. Cuando nosotros tenemos deformaciones en las estructuras, tenemos las deformaciones por momento, los giros, pero también tenemos deformaciones por cortante y deformaciones por axil. La deformación por cortante es una distorsión y una deformación por axil es un acortamiento o un alargamiento, depende del sentido de la fuerza. ¿Pero qué tienen? Los giros sí son visibles y las distorsiones y acortamientos y alargamientos no son visibles. Por eso se desprecian estas otras dos deformaciones y solamente nos quedamos con los giros. Si la estructura lo requiere, en una segunda etapa se estudian los desplazamientos de los nudos y los giros que en ellos se producen. O sea que hay estructuras que pueden tener nudos desplazables que requieren una segunda etapa del método, en el método de Cross, para poderlas terminar su cálculo. Objetivo del método de Cross. Y aquí una pregunta que siempre se hace en los teóricos. El objetivo del método de Cross es conocer el valor de los momentos en los extremos de las barras. Luego de conocidos estos, las reacciones y las solicitaciones pueden ser determinadas mediante los procedimientos ya conocidos utilizando las ecuaciones de equilibrio. Pero eso es el fin último siempre. El primer objetivo del método de Cross es conocer el valor de los momentos en los extremos de la barra. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para aplicar el método de Cross? Bien, el artificio lo tenemos que aplicar y vamos a seguir 5 pasos para explicarlo, para poder ser ordenados y no perdernos. Vamos a ir explicando qué consiste cada uno. En el primer paso, vamos a determinar los ángulos de giro en los extremos de una barra aislada, los θ. En el paso 2 determinaremos los coeficientes de transmisión. En el paso 3, los momentos de empotramiento perfecto, o momento freno, o momento de fijación, de las 3 formas significan lo mismo, los conceptos esos. En el paso 4 determinaremos los coeficientes de repartición. Y en el paso 5, el artificio con un ejemplo de aplicación. En los 3 primeros pasos se aplica a la barra aislada, que precisan una matemática auxiliar que vamos a ver a continuación. Determinaremos para el paso 1 cuánto giran el apoyo A, θ1, y el giro en el apoyo B, θB1, para una carga transversal. Después, calcularemos los giros para ambos apoyos, θ2 y θB2, cuando tenemos un momento actuando en el apoyo izquierdo. Y el tercer caso de carga que veremos es el momento aplicado en el extremo derecho, que también va a generar un θ3 y un θB3 que vamos a calcular. En los coeficientes de transmisión, cuando nosotros soltamos un nudo, ocurre que este gira y ese giro provoca un cierto efecto en el nudo vecino que está frenado. Para mantener esa condición de tangente cero, se ha impedido de girar, este momento va a tener una fluctuación en este valor de momento. Acá falta una rayita, se le llama momento suprarrayado, que es el momento transmitido desde este nudo a este. Momentos de fijación o de empotramiento perfecto, o momento freno. Lo calcularemos para una carga transversal cuando están ambos nudos frenados, después para frenado articulado, para la misma carga transversal, pero solamente frenado el apoyo izquierdo, el otro está articulado. Y después el tercer caso lo calcularemos para una carga transversal que está articulado el primer apoyo y frenado el segundo.
El coeficiente de transmisión, de repartición, perdón, es cuando juntamos varias barras y soltamos un nudo, estas van a reaccionar y girar, y vamos a tener que considerar los coeficientes de repartición. Vamos a ver cómo se determinan esos coeficientes, que también los vamos a usar en el método. Bueno, vamos a precisar de expresiones matemáticas auxiliares, y para eso nos vamos a basar en lo que ya vieron en flexión con Pablo, que es la deformación de la dovela central. Una dovela central, al deformarse por flexión, se acortan las fibras superiores, se alargan las fibras inferiores, y la línea neutra se mantiene con igual longitud. Si prolongamos las caras después de deformarse, se van a concurrir en un punto, acá está la misma dovela, más chica, dibujada, y confluyen en un punto, concurren en un punto. A esto se le llama radio de curvatura. El radio de curvatura es la inversa de la curvatura. Esto es que cuanto mayor es el radio, va a ser menor la curvatura, y cuando el radio disminuye, la curvatura va a ser mayor. Por eso es inversa la relación. La otra fórmula que interesa traer es la que el momento flector dividido E por I es igual a la curvatura. Y la ecuación fundamental de las bigarretas también la vamos a precisar. La derivada del cortante es la carga y la derivada del momento es el cortante. Por lo tanto, la derivada segunda del momento es la derivada del cortante, que es la carga. Esa es la relación entre P, V y M, y que también es muy preguntado en los teóricos. Bueno, por definición, tenemos que, también esta expresión la teníamos, la curvatura es la derivada segunda de la elástica dividido ese denominador, que para valores pequeños, este Z' tiende a 0 y por lo tanto el denominador tiende a 1, y podemos concluir que la curvatura es la derivada segunda de la elástica, de la función de la elástica. O sea que la función de la curvatura equivale a la derivada segunda de la función de la elástica. Si tenemos la elástica, la tangente en cualquier punto nos da este ángulo alfa, y si aplicamos la hipótesis de Bernoulli, las secciones que son planas y normales al eje del tramo se mantienen planas y normales a la elástica, luego de la deformación. O sea que, después que deformó, la cara queda perpendicular a la elástica, a la tangente ahí, en ese punto. Significa que este ángulo aquí es recto según Bernoulli. Eso nos permite establecer una semejanza de triángulos. Este triángulo mayor, prolongamos esta línea acá con este triangulito más chico, lo voy a dibujar en la pizarra para que lo entiendan mejor. Bueno, ahí dibujé en la pizarra, espero que visualicen. Tenemos la tangente a la elástica y la sección luego de girar que forma un ángulo θ, es el giro respecto de la vertical. Este ángulo que está aquí es igual a este porque es opuesto por el vértice. Entonces, este acá es ángulo recto y este es ángulo recto. Estos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto,
alfa y tita son iguales. O sea que el giro que tiene la pieza en ese punto es igual a alfa, que es la derivada de la, porque la tangente es la derivada de la función elástica, ese ángulo alfa. Recuerden que para valores infinitesimales, la tangente y el ángulo coinciden los valores. Por lo tanto, la perpendicular a la tangente es el giro de la sección que abre con la vertical el mismo ángulo que la tangente con la horizontal. O sea que la derivada primera de la elástica es igual al ángulo tita, o sea, el giro. Analogía de Moore. Bueno, basado en lo que acabamos de ver, que la derivada segunda era igual a la curvatura y es igual al momento flector dividido E por I, y que la derivada primera es igual al giro, si en esta segunda ecuación hacemos la derivada de esto y la derivada de esto, nos queda que la derivada segunda es igual a la derivada primera del giro. Y por lo tanto queda que la derivada primera es igual a la curvatura, que es igual al momento flector dividido E por I. Y aquí hay una relación entonces entre curvatura, giro y flecha. Y analogía de Moore es porque él se dio cuenta, comparándolo con la ecuación fundamental de la viga recta, que había una correspondencia, la misma relación que había entre el momento, el cortante y la carga, es lo que hay entre flecha, giro y curvatura. Y ahí se le ocurre que si a un tramo lo cargo, la carga sería el momento dividido E por I, o sea, con la función momento reducida con el módulo de elasticidad y la inercia. Y hallo el cortante correspondiente sería el giro de la pieza. Y la función momento correspondería a lo que sería a la flecha. Claro que si esta es de segundo grado, para una carga uniformemente distribuida, el momento es de segundo grado, queda el giro de tercer grado al integrar. Y la flecha queda de cuarto grado. Y la flecha, recuerden que por eso que está en la fórmula, la flecha queda L a la 4, porque justamente es una función de cuarto grado. Ahora ustedes dirán, qué complicado, vamos a estar con funciones de tercer grado y de cuarto grado. No, porque acá lo que a nosotros nos interesa es solamente determinar los giros en los extremos A y B. Y para saber los giros en los extremos A y B, sería lo que sería el valor de cortante aquí y aquí. ¿Y a qué era igual el cortante de una pieza? Es igual a las reacciones. Tenemos que ver cuál es la carga total y después con eso hallar las reacciones en A y en B. Y ahí vamos a tener el giro en A y el giro en B, que es lo único que nos interesa. Además, no hay que hacer nada. Entonces, vamos a hallar la resultante de toda la carga, que en este caso va a ser el área dividido E por I, esa es la resultante total, ubicada en el centro de gravedad, que aquí queda en el medio, pero no necesariamente está en el medio. Y para calcular las reacciones en A y en B, simplemente multiplicamos a la resultante A sobre E por I por la distancia al apoyo opuesto dividido la luz total. B sobre L, en este caso de RA, y RB, A sobre E por I multiplicado por A
que es la distancia del otro apoyo, dividido L. Bueno, con las expresiones recién determinadas, vamos a poder ir al paso 1. Determinar los ángulos de giro en los extremos de una barra aislada, que lo vamos a hacer para 3 casos de carga. Una carga transversal, una carga momento en el apoyo izquierdo y una carga momento en el apoyo derecho. ¿Por qué estos 3 casos de carga? Porque con la combinación de ellos podemos obtener cualquier estado de carga, cualquier caso de carga que se nos plantee. Resolvemos, nos va a servir para resolver el paso 2 y paso 3, que es a partir de él. Una cosa que quiero que noten es que el subíndice 1 va a corresponder al primer caso de carga, el subíndice 2 va a corresponder al segundo caso de carga y el subíndice 3 al tercero. Empezamos con el primero, carga transversal. El ángulo de giro en A, tita A1, y el ángulo de giro en B, tita B1, son las expresiones que recién hallamos. Una convención que vamos a hacer es que la distancia desde el centro de gravedad al apoyo izquierdo le llamaremos X, sub 1 por el caso 1. Y la distancia del centro de gravedad al apoyo derecho B, X' sub 1. Y bueno, las expresiones anteriores ya habíamos visto que era el tita 1 A sub 1 sobre E por I multiplicado por la distancia al otro apoyo dividido L. Y para el tita B1, este ángulo, sería A sub 1 sobre E por I multiplicado por la distancia al otro apoyo y dividido L. Ahora vamos a sustituir acá con un concepto que vamos a definir ahora que se llama rigidez. La rigidez kappa es la oposición que hace una barra deformarse y depende de condiciones físicas y geométricas de la barra. El módulo de elasticidad, cuanto mayor es, más se opone la barra a deformarse, o sea, es más rígida. Por ejemplo, si no es lo mismo que sea de acero que de goma. Si la inercia también, mayor inercia, más rigidez tiene la barra. Y al revés es relación inversa la luz. Cuanto más larga la pieza, la rigidez es menor. O sea que las piezas más rígidas son las que son de luz más corta. Y ahora, multiplicando el numerador y el denominador en ambas expresiones por L, queda L en el numerador y en el denominador L cuadrado. Pero la L del numerador con E por I en el denominador es la inversa de kappa. O sea que nos queda que los ángulos de giro tita 1 es A sub 1 por X' sub 1 dividido kappa por L al cuadrado, y el ángulo de giro en B, tita B1, es A sub 1 por X sub 1 sobre kappa por L al cuadrado. Ahora vamos a pasar al segundo caso de carga, determinación de los ángulos de giro para un momento en el apoyo izquierdo. Entonces tenemos que el diagrama correspondiente a este momento es un triángulo, acá el valor de momento, ponemos uno por una facilidad operativa, después lo multiplicamos por MA al valor unitario este es el diagrama para un momento 1, y multiplicado por MA para llevarlo al valor de MA. Entonces, queda el centro de gravedad, ya dijimos, la distancia al apoyo izquierdo X sub 2, porque es el segundo caso de carga, y la distancia al apoyo derecho B es X' sub 2 también.
el ángulo de giro en A es A sub 2, el área del triángulo del diagrama de momento, dividido K por L kappa por L al cuadrado y multiplicado por la distancia al otro apoyo, y ese valor unitario que corresponde a este diagrama lo multiplicamos por MA para llevarlo al valor de MA. A lo que está ahí redondeado le vamos a llamar son todas propiedades geométricas de la barra, le vamos a llamar con el valor gamma, a la inversa de esa expresión, L cuadrado sobre A2 por X' sub 2. Y como es la inversa, ahora nos va a quedar el valor de gamma en el denominador. O sea que el tita 2 va a ser MA dividido gamma A por kappa. Para frenado articulado, el gamma A lo vamos a sustituir por otra expresión, por alfa, en vez de gamma, solamente a efectos operativos, después lo vamos a explicar por qué, pero no vamos a tomar el gamma, sino la cuarta parte de gamma, y le llamaremos alfa. Es una simplificación simplemente operativa. Para inercia constante, que es con que vamos a trabajar en este curso, es una simplificación. Las barras pueden tener una inercia variable, pueden tener una sección y ir disminuyendo esa sección a lo largo de la pieza. Eso se llama inercia variable. Nosotros esa complejidad no la vamos a abordar en este curso, aunque se pueden buscar ejercicios y fichas que lo explican. Está tabulado los valores de gamma de alfa más bien, cuando es inercia variable. No lo vamos a abordar. Cuando es inercia constante, el diagrama este es un triángulo perfecto, entonces nos queda que el área del triángulo es 1 por L sobre 2, o sea que el A vale 1 por L sobre 2. La distancia del centro de gravedad al otro apoyo B va a ser 2/3 de la luz, y simplificando el L cuadrado con las dos L's y estos dos que se simplifican entre sí, nos queda el 3 que pasa al numerador, o sea que el gamma A vale 3. Y como vamos a trabajar con un valor de alfa, nos va a quedar 0,75, la cuarta parte de 3. O sea que para frenado articulado, en este caso frenado porque tenemos un momento en el apoyo, significa que ahí hay un freno aplicado y está articulado el otro extremo. Frenado articulado, el alfa vale 0,75 y esto ya les conviene recuadrarlo porque lo vamos a utilizar operativamente en el práctico. Para el tita B2, el ángulo de giro va a ser el valor del momento de área, del momento en A, multiplicado por el área dividido kappa L al cuadrado por la distancia al otro apoyo. Y acá vamos a definir el concepto de rigidez flexional, que es el producto que acá aparece en el denominador, gamma kappa. Gamma kappa o alfa kappa, que es lo mismo, es la oposición de una pieza a deformarse por un giro, por un momento flector. La oposición a deformarse por un momento flector. El coeficiente alfa depende de los vínculos y el factor kappa, ya lo habíamos definido, dependía de las propiedades físicas y geométricas de la pieza. E por I sobre N. Bueno, vamos a pasar al tercer y último caso de carga para determinar los ángulos de giro para un momento en el apoyo derecho.
tita 3 y tita B3. En este caso es espejo del anterior, por lo tanto quedan esas expresiones. Bueno, ya hemos completado el paso 1, los ángulos de giro en los extremos de una barra aislada. Para carga transversal, para momento en el apoyo izquierdo y los ángulos de giro para un momento en el apoyo derecho. Hemos definido rigidez, capa, y también rigidez flexional, alfa capa. Coeficiente de transmisión. Paso 2. Y perdón, me faltó decir que para frenado articulado el alfa vale 0,75. Eso también quedó apuntado para el práctico. Paso 2, coeficiente de transmisión. Coeficiente de transmisión es que cuando nosotros liberamos un nudo, ese nudo, esa barra se deforma y hay una repercusión en el apoyo derecho que para mantener tangente cero, o sea, la condición de freno que impone el artificio de Cross, el método de Cross, aparece un valor de momento en este tramo que le llamamos momento transmitido, y acá faltó es MB suprarrayado, que es el momento transmitido cuando liberamos un nudo. Es la afectación al nudo vecino en su momento para que quede frenado. Bueno, para calcular qué relación hay entre MA y MB suprarrayado, entre el momento aplicado en A y el transmitido, vamos a hacer una superposición de dos casos. El caso de un momento en A y un momento en B. O sea, de los dos casos que teníamos al comienzo, es el segundo caso de carga y el tercer caso de carga, que aquí están copiados. Vemos que con este momento la barra tiene giros con esos sentidos, con esa deformación, y cuando el momento en B es así, el freno va a provocar esta deformación. El tita A2 y el tita B2 correspondiente al caso de carga 2, ya lo habíamos determinado, son estos valores, y para el caso de carga 3, el tita A3 y el tita B3 son estos valores. En este caso es por el momento MB suprarrayado y acá por MA, que es el momento en A. Bueno. Para que se mantenga la condición de giro nulo en el apoyo B, tiene que ocurrir que el tita B2 y el tita B3 son contrarios, tienen que ser del mismo valor, el mismo módulo. O sea, tita B2 es igual a tita B3, pero sentido contrario. Entonces, si igualamos esta presión, como los denominadores son iguales, MA quedan los numeradores igualados, MA por A2 por X2 es igual a M suprarrayado B por A3 X3. Y si ahí despejamos el valor del momento transmitido en B, nos queda la expresión MB igual A2 X2 por MA dividido A3 X3. Y a este valor le vamos a llamar
beta. Beta de A hacia B, y se le llama coeficiente de transmisión, porque es el coeficiente que relaciona al momento en A con el momento en B. Es un valor numérico que depende de esas condiciones geométricas. Y este valor se simplifica mucho cuando es inercia constante, porque nos queda que los dos triángulos son iguales y la simplificación, haciendo las sustituciones correspondientes, x2 es 1/3 de la luz, L sobre 3, y x sub 3 es 2/3 de la luz, las áreas son iguales, se simplifica 3 con 3, L con L, A con A, y nos queda un medio. Ese es el valor del coeficiente de transmisión de A hacia B. Significa que cuando la inercia es constante, el momento transmitido será la mitad del momento en A. Para calcular cuánto gira en A, tenemos que hacer la diferencia entre θ2 y θ3. Tenemos θ2 es esta expresión y θ3 es esta otra expresión. La restamos. Sacamos factor común MA sobre kappa. Y previo sustituimos al valor de MB por la expresión beta por MA. Y entonces nos quedan estas expresiones. Bueno, acá pasamos a 3 multiplicando por beta AB y nos queda que beta B por A3 lo sustituimos por A2 por X2 sobre X3 y sacamos el factor común con este A2 y el L cuadrado también lo sacamos como factor común hacia afuera. Y nos queda MA sobre kappa gamma sub A, siendo gamma sub A este factor que está acá, la inversa de ese factor. Por eso queda gamma A en el denominador acá. Bueno, y esto es para un caso que es frenado, porque justamente estamos liberando un nudo que estaba frenado y en el otro nudo también estaba frenado y por eso hubo ese incremento de freno. Frenado, va a haber una simplificación en el gamma que nos queda un valor de 4 haciendo las cuentas. Y acá viene por qué trabajamos con la cuarta parte de gamma y no con gamma. Trabajamos con alfa igual a la cuarta parte de gamma porque casi todas las barras en una estructura hiperestática son frenadas, tienen frenados los dos nudos extremos. Entonces casi todas tienen un alfa 1 y eso simplifica mucho las cuentas porque al multiplicar siempre por 1 no afecta el resultado. Entonces vamos a trabajar operativamente por esto con alfa y no con gamma. Para inercia constante, frenado, el alfa vale 1. Hoy habíamos dicho que para frenado articulado era 0,75. Bueno, frenado, ahora el alfa vale 1. Y esto también conviene ya anotarlo porque es de uso práctico. Bueno, acabamos entonces de ver qué relación hay entre un momento que se libera y el momento transmitido.
que este es la mitad de este. Beta igual 0,5, ese es el coeficiente de transmisión, y frenado, frenado, el alfa vale 1. Ahora pasamos al tercer paso, momentos de empotramiento perfecto o momento freno, momentos de fijación. Lo haremos con carga transversal y de distintas condiciones de vínculo. Cuando es frenado ambos extremos, frenado, frenado, carga transversal, frenado articulado, y tercero, cuando es articulado, frenado y carga transversal. Bueno, acá vamos a tener que superponer, una aclaración previa. El método de Cross originalmente trabajaba con los momentos nodales, el efecto que provocaba la barra al nudo. Esta consideración tenía un inconveniente práctico, era que al final del método había que, para hallar los momentos reactivos, cambiarle el signo. Y los estudiantes se olvidaban de ese paso y quedaban los signos cambiados incorrectos. Entonces, a Alberto Sayaguet, profesor de la cátedra de cálculo, se le ocurrió cambiar, no trabajar con los momentos nodales, sino trabajar con los efectos de los nudos sobre la barra, lo que se llaman momento freno. Entonces, los momentos freno es la acción que hace el nudo a la barra. Frena la acción de la barra. La barra se quiere deformar y el nudo se ve frenado por el momento freno que hay en el nudo. O sea, cambiar de sentido. Y vamos a trabajar entonces con momentos de fijación o momentos de freno o de empotramiento perfecto. Los tres significan lo mismo, que es el efecto del nudo sobre la barra. Y la otra convención que vamos a hacer es la convención de signos. A los momentos que sean antihorarios les vamos a adjudicar un signo negativo, y a los que sean, o sea, menor que 0, y a los horarios un signo positivo, mayor que 0. Esto es muy importante, ser prolijo y ordenados, y poniendo siempre, si es positivo, poner el signo más, si da negativo, poner el signo menos, porque es muy fácil perderse, comerse signos y que da cualquier cosa. Eso digo, efectos prácticos. Bueno, entonces vamos a ver los momentos de fijación que se precisan hacer a una barra con carga transversal para que queden los nodos con giro nulo. O sea, el momento de fijación aquí y el momento de fijación aquí. Acá es una superposición de tres estados de carga, los tres que vimos. El 1 por la carga, el 2 con un momento en el apoyo izquierdo y el 3 con un momento en el apoyo derecho. Estos eran los diagramas correspondientes. Y tenemos los correspondientes valores de tita, de ángulo, de giro, tita 1 y tita B1 para el primer caso, que ya lo habíamos determinado, tita 2 y tita B2 para el segundo caso, y tita 3 y tita B3. Bueno, si yo quiero que el ángulo en A tenga giro nulo, que la tangente esté pegada aquí a la horizontal, significa que este giro, tita A, hacia abajo, este ángulo de giro, es opuesto a estos dos. O sea que si a tita 1 le resto
tita 2 y tita 3 tiene que dar 0. Este, vieron que va hacia abajo, tita 1, este va hacia arriba la deformación, o sea que es opuesto a este, signo contrario, y este también va hacia arriba. Si a tita A1 le resto tita 2 y tita 3, tiene que quedarme 0 justito, la condición de que el ángulo sea 0 ahí, que es la condición de partida del método de Cross, suponer los nudos con unos aparatos fijadores que no lo dejan mover, tienen un giro 0. Bueno, ahí están las ecuaciones. Tita 1 menos tita 2 menos tita 3 tiene que dar 0, y para el caso del apoyo derecho va a ser el tita B1, le restamos el tita B2 y el tita B3, también tiene que dar 0. Bueno, haciendo las sustituciones y simplificando los denominadores, porque todos tienen el mismo denominador, nos quedan esas dos ecuaciones. Las dos ecuaciones tienen solo dos incógnitas, MA y MB. O sea que nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que debemos resolver. Es muy sencilla la resolución. Les queda de tarea domiciliaria para ustedes. MA, acá está el resultado. MA es igual al cociente de las áreas A1 y A2. Y bueno, por esos factores que están ahí. Y el valor de MB también está ahí. Bueno, trabajando con inercia constante, esto se simplifica bastante. Vamos a ver cómo se hacen las simplificaciones. Para inercia constante y carga uniformemente repartida, el momento de la parábola es PL cuadrado sobre 8 para carga uniformemente repartida. Entonces nos queda el área de la parábola es 2/3 del producto M0 por L, el área A1, el área 2 es el área de un triángulo, L por 1 si dividido 2. Bueno, y haciendo cuentas con todas las sustituciones de ahí, llegamos finalmente a que todo eso queda 2/3 de M0. Todo esto se simplifica en 1, queda 1. Y como M0, el valor de una carga uniformemente repartida, el momento vale PL cuadrado sobre 8, la carga multiplicada por la luz al cuadrado divide 8, queda el valor de MA 2/3 de P por L cuadrado sobre 8. Que simplificando 8 por 3, 24, y con el 2 queda PL cuadrado sobre 2. Esta fórmula también es muy usada en el práctico porque las cargas uniformemente repartidas son muy comunes de utilizar, y entonces los frenos que hay que hacer en una carga uniformemente repartida es P por L cuadrado sobre 12. O sea, ese es el valor del freno para que quede fijo este nudo de la condición de partida. Y acá determinamos para un solo estado de carga, que es carga uniformemente repartida, distribuida. Pero está tabulado para distintos estados de carga. Y nos quedó primero ver para cuando es frenado articulado, cuál es el momento de fijación que tenemos que hacer en el apoyo izquierdo, en el frenado. Acá hay una superposición del estado de carga del primer caso, carga distribuida, distribuida no, carga transversal quise decir, y
segundo caso de carga, un momento en el apoyo izquierdo. Acá tenemos los valores correspondientes de giro, tita 1 y tita B1, que ya habíamos determinado en el primer caso, y en el segundo caso de carga, tita 2 y tita B2. Bueno, acá es bastante más sencilla porque vamos a tener que, para que quede giro nulo aquí, simplemente restar dos expresiones, que es tita 1 con este que es opuesto menos tita A2. Ahí nos queda un giro cero, nulo. Tita 1 menos tita 2 es igual a 0. Sustituimos y simplificamos los denominadores que son iguales. Nos queda esa expresión de una ecuación con una incógnita de primer grado MA, que simplemente la despejamos. Queda MA igual a ese valor, que si es inercia constante y carga uniformemente repartida, el valor MA va a quedar igual al valor del momento, que es PL cuadrado sobre 8. Porque aquí hacemos cuenta, se simplifica. Y ese es también para anotar para práctico. Si tenemos frenado articulado, el momento que hay que hacer freno en el apoyo primero es un valor de la carga multiplicada por la luz al cuadrado dividido 8. Y en el momento en B es espejo del anterior. O sea que hacemos el caso de carga 1 y caso de carga 3 del paso 1, y vamos a obtener, con los valores que ya tenemos de tita 1 y tita B1 y tita 3 y tita B3, para calcular que el ángulo de giro aquí sea 0, tenemos que hacer el tita B1 menos el tita B3. Tita B1 menos tita B3 para que aquí quede un giro nulo. Sustituimos por los correspondientes expresiones. Como el denominador es igual, se simplifica y despejamos la incógnita MB, que es eso. Y queda, para carga inercia constante y carga uniformemente repartida, PL cuadrado sobre 8. Acá tenemos valores para otro estado de carga. Esta tabla está en tablas y ábacos. Nos da para distintas cargas, una carga concentrada en cualquier punto de la barra, una carga en el medio, dos cargas simétricas, bueno, distintos estados de carga. Entre ellos está la uniformemente repartida que acabamos de ver, el momento en el apoyo derecho, articulado, frenado, el último que hicimos, PL cuadrado sobre 8, si fuera apoyo izquierdo lo mismo, PL cuadrado sobre 8, cuando es frenado, frenado, es PL cuadrado sobre 12, PL cuadrado sobre 12. Y las reacciones correspondientes serían P por L dividido 2, RA y RB. Un detalle que, bueno, expresiones para hallar las reacciones de apoyo, los apoyos, y las expresiones en celeste son la determinación de los momentos de emperramiento perfecto. Esto nos facilita mucho para los distintos estados de carga determinar qué momento de fijación corresponde. Acá está un detalle de la misma tabla para que la vean con más detalle. Acá lo que acabamos de ver. Y acá para otro valor. Entonces, momento en el apoyo frenado, momento en el apoyo frenado, y cuando tenemos frenado, frenado, momento en el apoyo izquierdo, momento en el apoyo derecho, y las reacciones. Bueno, seguiría a partir de aquí la determinación de los coeficientes de repartición, que es el paso 4
que lo van a seguir con Iliana. Y yo me despido.